La mayoría crecimos en un enfoque o en un modelo de familia que ya no está ocurriendo. Una madre soltera, una pareja que vive junta y tal vez no se ha casado, pero tienen hijos, o los abuelos se hacen cargo de los nietos porque la mamá trabaja todo el día y el papá probablemente emigró, encontrar oportunidades en otro país. Hay muchas variables y muchas variantes que hacen que no puedas seguir atorado en un esquema de familia que ya no está ocurriendo. Por más bello que haya sido, por más bueno que pueda ser, ya no es. Entonces, como abuelo, como abuela, tengo que ponerme al día. Hoy las estructuras familiares son variables, son totalmente variables. Puede haber papá que está en el hogar, puede haber mamá que trabaja, puede haber mamá que está en el hogar, papá que trabaja y los abuelos están viviendo allí. ¿Qué pasaría? Piensa como abuelo o abuela. ¿Qué pasaría si alguno de tus hijos se divorciara y se volviera a casar con otra persona que ya traía o ya tenía hijos? Ahora sí que los míos, los tuyos y los nuestros. ¿De quién eres abuela? ¿También de los nuevos nietos que tienes por adopción? Cuando tu hijo se casa con una mujer que ya tenía hijos previamente. Es muy complicado, o sea, no es una respuesta fácil. Realmente la familia, para que funcione, no depende necesariamente de la estructura. Para que funcione, tienes que establecer un vínculo de comunicación apropiado que le permita ayudarse mutuamente a sus integrantes. Los integrantes de una familia tienen que ser capaces de apoyarse, de ayudarse. Otro factor muy importante es disfrutarse cuando están juntos. ¿Realmente pasas tiempo de calidad que puedan disfrutarse mutuamente con tus hijos, con tus nietos? Eso es un punto de reflexión también central. Y por último, una familia es un grupo humano que debe de ayudar a sus integrantes a desarrollar talentos y habilidades. Y los abuelos pueden ser un recurso fundamental para que los nietos puedan encontrar y desarrollar estos talentos y sobre todo descubrirlos. Me gustaría hacer una reflexión de un autor llamado McLuhan, Marshall McLuhan. Él comenta lo siguiente, si me permites leerte tal cual la frase. Él dice: nuestra era de la ansiedad es en gran parte el resultado de intentar hacer el trabajo de hoy con herramientas de ayer y con conceptos de ayer. Gran parte de la ansiedad que podemos llegar a tener es porque queremos encajar hoy lo que era de ayer. No te vayas, esto es escuelaparapadres.com, yo soy Vidal Schmil y estoy seguro que vas a encontrar muchísimas respuestas respecto a este tema tan importante que es cómo mejorar tu desempeño como abuelo, la importancia de los abuelos en la familia actual. Regresamos en un momento. ¿Un abuelo tiene el derecho de opinar sobre la educación de su nieto o debe abstenerse de intervenir? Considero que sí es prudente que los abuelos intervengan. ¿Por qué? Porque ellos tienen experiencia en la vida, ellos han sabido a través de los años lo que es el peligro, lo bueno, lo malo. No puede opinar y debe de opinar. Como punto de partida me gustaría explicarte que la familia debe de tener fronteras. Hay familias que se involucran de una manera tal que no establecen límites y esa invasión a esas fronteras o esos entornos hace que la familia entre en crisis. Me voy a explicar más claramente poniendo una analogía o inventando una comparación. Vamos a pensar que cada familia es un país. Es como si fuera un país. ¿Qué características tiene un país a diferencia de otro? Bueno, tiene un territorio propio, un lenguaje propio, tiene unas reglas de economía diferentes a las de los demás países, sus autoridades son diferentes. Entonces, si tú estableces que una familia es como si fuera un país, y ese país tiene fronteras con los vecinos, ¿cuáles son los países vecinos? Bueno,
el país de origen, la familia de origen propia y de tu pareja. Tu familia es un país, tiene sus propias reglas y su propia forma de funcionamiento. La familia o el país de origen tuyo es un país que se convierte en país vecino. Las fronteras tienen que estar claramente marcadas. Tiene que haber una separación. No quiere decir que hay un rompimiento de relaciones. Vamos a poner, siguiendo con este mismo ejemplo, los abuelos tendrían que tener una especie de visa de turista para entrar a tu país. ¿Qué hace un turista en un país que visita? Bueno, disfruta, pasea, gasta dinero, se involucra, pero si empieza a opinar de política, incluso hasta los pueden expulsar de dicho país, ¿verdad? Bueno, haciendo una comparación relativamente similar. Bueno, es justamente lo que te estoy proponiendo. Tú debes de permitirle a tus padres, los abuelos de tus hijos, que intervengan, pero de una manera siempre respetuosa, medida. Pueden dar un punto de vista, pero nunca tomar decisiones. Si la familia está estructurada de una manera muy clara, donde esas fronteras se estipularon, la intervención de los suegros, la intervención de la nuera, la intervención de los abuelos, debe de ser muy respetuosa, esporádica, nunca permanente. Ahora, esta estructura tan diferenciada que acabo de explicar no siempre es posible, porque muchas veces, pues la hija, madre soltera, con el nieto vive en el territorio, en el país que fundaron originalmente los abuelos. Entonces, ahí las reglas del juego efectivamente cambian. No puedes darle al abuelo la responsabilidad de cuidar a tus hijos y quitarle toda autoridad para tomar decisiones sobre su educación. Eso no es posible. Entonces, tenemos que encontrar ese punto de negociación, ese punto de conciliación. ¿Cuáles son las causas principales por las que hay conflictos entre la suegra, el yerno, la nuera, el suegro? La intervención desmedida de los abuelos en un entorno familiar puede ser un factor que detona serias crisis. Vamos a ver cuáles son los típicos aspectos o causas que detonan estos conflictos. Uno de ellos son las diferencias respecto a la forma en que educamos a los niños. Tú como mamá quieres ponerle un límite, por ejemplo, en su forma de alimentación, y el abuelo llega y le pasa clandestinamente unos chocolates o ciertos alimentos que tú no quieres que consuma. O tú no quieres comprarle a tu hijo o a tu hija algo porque consideras que no es lo adecuado, que es muy costoso, alguna cuestión así. Pues los abuelos los reciben en la siguiente ocasión con dicho regalo. Y eso produce, inevitablemente, conflictos. Siguiendo con la analogía de los países, vale la pena que se nombre un embajador. Porque a veces, fíjate, el yerno quiere intervenir y hablar con su suegra. Y a lo mejor se detonan peores problemas. Aunque también hay casos donde el yerno o la nuera se comunican de mejor manera que el propio hijo o la hija. Cada familia realmente es un mundo diferente. Por lo tanto, es central que encuentren esa manera de negociar y de conciliar. Los abuelos tienen que darse cuenta que los papás tienen que aprender a ser papás. Ellos ya pasaron por toda una serie de experiencias que les da otra perspectiva, pero tienen que permitirle a sus hijos aprender. De otra manera, va a haber una falta de respeto constante que se va a catalogar como intromisoria, como metiche, cuando en realidad tienes razón en intervenir. El problema es cómo intervengo. Yo como abuelo, yo como abuela, ¿cómo puedo intervenir sin faltar el respeto a la estructura familiar que mi hijo está estableciendo? Otro de los factores que detonan conflictos es el grado de involucramiento que el abuelo tiene en la vida del nieto. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, hay abuelos que se meten demasiado desde el punto de vista de los padres y hay abuelos que están muy alejados. No tienen contacto con ellos y cuando tienen contacto con ellos quieren que se queden callados, que los dejen descansar, que no se